ponente es María del Pino Artiles Ramírez, es doctora en Turismo y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Las Palmas, es licenciada en Informática también. En la tesis se desarrolló el binomio turismo y TICs, análisis y utilidad del sistema de gestión integral de destino como herramienta para la competitividad de su destino turístico. Bueno, es profesora de TICs, turismo y turismo en el Máster Internacional de Turismo de la Universidad de Las Palmas entre el año 1999 hasta el 2008, siendo también parte del equipo del Máster en área de gestión, en área de coordinación, de cursos de formación, seminarios, jornadas, participar en el desarrollo y en la ejecución online del Máster Universitario Internacional de Turismo, etcétera, etcétera. A lo largo de los años es profesora de cursos en el área de TICs y turismo y también específicos de TICs en mantenimiento y eficiencia dentro de varios proyectos. Ha participado en muchos proyectos, va a mencionar algunos simplemente, proyecto de cooperación interuniversitaria para Cabo Verde, proyecto de formación especializada, especialistas en mantenimiento, instalaciones industriales y hostelería, en Cabo Verde también, proyecto de cooperación de formadores, también en Cabo Verde, participa en el programa internacional de intercambio de expertos con Cuba y desde el año 2008 está vinculada a TVN, donde lleva el área de gestión y también es miembro del comité técnico de la revista que edita TVN. Bueno, su charla es Industria 4.0. Industria 4.0 es curioso porque ayer los únicos que nombraron el término Industria 4.0 fueron los políticos. En ninguna de las presentaciones se habló de Industria 4.0, que es el término que está de moda cuando se habla de mantenimiento, ¿no? Industria 4.0 o mantenimiento 4.0. Bueno, el título es Industria 4.0, las plataformas Internet de las cosas, fuente proactiva de datos para la eficiencia energética en turismo. Bueno, yo no voy a hacer más resumen del resumen. Yo creo que Pino nos va a hablar un poco de la sostenibilidad y la eficiencia energética y cómo la industria 4.0 en el sector turístico tiene una incidencia tremenda para conseguir una eficiencia energética importante. Bueno, pues ya te dejo, Pino, media horita. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a ver si rebaso los 5 minutos iniciales de nervio a la hora de presentar, pero bueno, si ven que tardo un poquito, me disculpan. Vamos a ver, relacionar Industria 4.0 con turismo a la gente a veces le resulta un poco lejano. La gente de turismo piensa que la Industria 4.0 no tiene que ver con ello, asociado exclusivamente a la industria, y vamos a intentar ver cómo este cambio tecnológico va a ser también muy importante y puede ser muy importante para el sector turístico. Los diferentes agentes del sector turístico ya sufrieron en su momento el envite, digamos, de un cambio tecnológico muy importante. Mucha gente que está aquí es jovencita, pero no hace tanto tiempo la introducción de las TIC a nivel de negocio y la introducción de las TIC al haberse generalizado hizo que la industria turística fuera una de las principales afectadas. Afectó mucho en su forma de trabajar, en la estructura del sistema turístico, y vamos a ver un poquito cómo fue ese cambio. La semejanza de una cosa y otra es para referirles cómo un cambio, una introducción tecnológica puede afectar a toda la estructura de ese sector. En el sector turístico antes, digamos que la información estaba perfectamente encajada, ¿no? Teníamos por un lado proveedores, por otro lado los intermediarios y por otro lado los usuarios finales. La información que viajaba entre esos elementos del sistema era poca, pero de una manera direccional. Los proveedores siempre pasaban por los intermediarios y terminaban en los clientes finales. La irrupción de las tecnologías de la información y comunicación, la expansión de Internet, el tema de democratizar, digamos, en este caso, la sociedad del conocimiento, afectó de manera muy especial al sector turístico.
Si ven la información que viaja entre los agentes, es poca. Nosotros, el contacto que podíamos tener con la compañía aérea era para, como mucho, por ejemplo, pedir información de los vuelos y poco más. Eso estamos hablando hasta hace no mucho tiempo. Cuando se ha producido el cambio, hemos visto que cada agente de ese sector ha asumido el cambio tecnológico de forma distinta. La sociedad, el utilizar adecuadamente la sociedad de la información, siempre va a dar una ventaja competitiva. Dependiendo del grado de integración que haga de ese cambio tecnológico, vas a tener un resultado en ese nuevo sector que se está generando. El grado de integración de una tecnología no siempre es el grado de integración simple. Decimos, ya tenemos introducida la tecnología, ya estamos ya, digamos, a la moda. Ayer se comentó, si el mercado o la sociedad fuera está generando una serie de cambios tecnológicos y tú te quedas impasible, al final tu empresa puede llegar a morir. Y eso lo sufrió muchísimo el sector turístico, cuando empezó a democratizarse lo que decimos las TICs. Empezaron a haber nuevos modelos de funcionamiento, afectaron a los procesos internos y a los procesos externos de estas empresas. A la par, evidentemente, con la sociedad de la información, fue creciendo el tema de las garantías legales para que esa sociedad del conocimiento realmente se pudiera expandir. Y al final, todo eso dio lugar a que el cliente fuera el centro de todo el sistema turístico. Antes vimos que el cliente estaba a un ladito y el resto del sistema era el que mandaba a las agencias de viajes, mandaba a los hoteles, mandaba a las compañías aéreas, y el cliente era el que recibía la información y no había feedback hacia atrás. Eso desapareció con la introducción de este cambio tecnológico. El cliente ahora va a ser el centro de todo, y esto ha pasado en todos los procesos, no los turísticos, pero el turístico, digamos, el sector es el que sufrió el mayor cambio. ¿Qué ocurre? Si tú no aceptas si no eres consciente de la importancia de ese cambio tecnológico, evidentemente desaparece. Se produce esa modificación de todo el sector. Por ejemplo, Amadeus y Sabre, no sé si los ubican, son sistemas de control de las plazas aéreas, eran inicialmente, son los GDS, los Global Distribution System, eran los, digamos, que controlaban las plazas aéreas, luego empezaron a controlar otra serie de servicios, y el movimiento inicial lo hicieron ellos, cogiendo esa base de datos motor que tenían y traspasándola, digamos, a Internet general, con lo cual le dieron la posibilidad a los usuarios de acceder a la información que tenía solo hasta ese momento las agencias de viajes, con lo cual empezó a generar una quiebra completa de las agencias de viajes. Los más mayores recordarán la cantidad de agencias que desaparecieron en un determinado momento, y todavía sigue estando esa lucha, la lucha en los distintos sectores. Si no te adaptabas, evidentemente, desaparece. La diferencia entre el sistema que vimos antes y cómo estaría ahora mismo podría ser algo así, un poco en plan gráfico. Si se fijan, el usuario es el elemento central. Tenemos hoteles, tenemos compañías aéreas, tenemos alquiler de coche, tenemos los propios destinos. La información al usuario ahora le llega directamente de cualquier parte. Hay un flujo de información tremenda. Y ese cambio de introducción tecnológico de TICs es el que ha hecho todo esto, lo que ha propiciado todo eso, lo que ha propiciado que aparezcan las compañías de bajo costo, porque ya pueden acceder directamente a los usuarios y tienen un perfil de mercado diferente. Eso hace a su vez que funcionen, por ejemplo, aeropuertos secundarios. Ha ido cambiando el mercado de una manera tremenda. Han salido nuevos actores. Tenemos, por ejemplo, sistemas que aparecieron como TripAdvisor, que inicialmente era solo de valoración, que hizo que en el sistema turístico lo que se diga en las redes sociales o lo que diga TripAdvisor vale más que las estrellas que tenga el hotel. Y eso lo saben ustedes. Ustedes ven 5 estrellas y ya no les resulta creíble hasta que no estás en el sitio, pero previamente compruebas que en las redes sociales, en TripAdvisor, está esa información relativa a la calidad real de ese hotel. Entonces todos han tenido que adaptar y el impacto ha sido tremendo.
TripAdvisor, por ejemplo, está cambiando y ya ha utilizado toda la información que genera el sistema y ya está empezando a vender. Entonces, eso cambiará, está introduciendo esos nuevos actores y va a cambiar la forma en que se va a enfocar esa información y las relaciones entre los distintos integrantes del sistema turístico. Llegamos a la industria 4.0, ¿vale? Ven cómo la cantidad de información que hay en el sistema todavía se está intentando tratarla a nivel, por ejemplo, digamos, alto, ver cómo se trata toda la información que se recibe a través del sistema Big Data, por ejemplo, ¿vale? Información de perfiles de cliente, información de perfiles de cliente, costumbres de cliente, para intentar adelantarte a lo que el cliente necesita porque es el usuario el que manda. ¿Qué ocurre? Ahora mismo con la industria 4.0 y las plataformas IoT tenemos otro cambio tecnológico a la vista. Los hoteles y muchos hoteleros están diciendo, bueno, a mí igual, vale, industria 4.0 igual no tiene que ver conmigo, pero es que es un cambio que también le va a afectar mucho. Yo voy a intentar explicarles por qué considero que puede ser un aliado este cambio nuevo tecnológico y ellos que ya han sufrido ese otro cambio, deberían de reaccionar, el sector turístico debería de reaccionar mucho más rápido, ¿no? Si lo llevamos al concepto literal, industria 4.0, en esas plantas de los hoteles, por ejemplo, digo sistema turístico, una instalación turística, un parque acuático, lo que ustedes quieran. Estamos hablando de instalaciones con orientación turística, ponemos el caso del hotel, que es el típico. De las plantas hacia abajo, en esa zona extraña que decíamos, que tiene que ver con ingeniería, que tiene que ver con mantenimiento, que mientras está bien, perfecto, y si falla, ya todo el mundo se acuerda dónde está esa planta, podemos decir que tenemos pequeñas industrias. Dependiendo del tamaño del hotel, tendrá más impacto o menos impacto, pero estamos hablando de pequeñas industrias. Esas entrañas, donde están esas instalaciones, son muy importantes, porque aseguran la calidad, la actividad, la calidad, el confort de nuestros clientes, permiten la seguridad en esas instalaciones de la misma manera. Son áreas invisibles para los turistas, pero también son áreas invisibles para las propiedades y para las instituciones, ¿vale? En general, dentro de las líneas de actuación turística, a estas áreas no se les da la importancia que deberían de tener. ¿Qué ocurre? Tenemos que el cliente manda, eso ya lo sabemos por lo que acabamos de comentar. El cliente ya a todos los niveles y en todos los negocios es el que manda. Ese cliente turístico, además, tiene una característica especial y es un cliente cada vez más comprometido con el medio ambiente. Los esfuerzos de marketing se centran muchas veces en atraer a ese perfil de turista. Muchos turoperadores le están pidiendo, por ejemplo, las instalaciones canarias, a las instalaciones de aquí, que tengan determinados parámetros que concuerden con lo que sería desarrollo sostenible, parámetros de eficiencia, de gestión de residuos. Por lo tanto, el cliente verde o el cliente sostenible interesa. Se está perdiendo una gran oportunidad, no destinando más esfuerzos reales a tener instalaciones más eficientes, que incluyan, por ejemplo, mantenimientos proactivos en esas instalaciones. Por lo tanto, la industria 4.0 y los cambios que suponen las plataformas de Internet de las Cosas, en este caso las IoT, pero la industria 4.0 en general, podemos verlo dentro del sector turístico como un aliado y no como una cosa externa que no tendría nada que ver con nosotros. Vamos a hacer una pequeña explicación de lo que sería industria 4.0. Estamos en esa cuarta revolución, el guiño a 4.0 es por el tema del software y la época en la que estamos, y hablamos de condiciones de uso de sistemas ciberconectados, ciberfísicos, características de convergencia de las TICs y la sensórica, todo tipo de producto inteligente que se imagine, hiperconectividad, Big Data, y ahora veremos que en general la industria 4.0 es ese modelo de organización y de control basado en la integración de esas TIC, de esa sensórica y en esos entornos.
¿Qué características podemos identificar? Innovación colaborativa, eso es propio de la introducción de la sociedad del conocimiento, digamos. Siempre se va a intentar que las plataformas y la innovación sea colaborativa. Tendríamos cadena de suministro y atención digitales más integradas. El tema de medios productivos, todos los medios productivos conectados. Eso hoy en día en muchas fábricas, en muchas industrias, en muchos hoteles no existe. Se está empezando a trabajar en esa línea, ya algunas industrias aquí, y ya llevamos ya 6 años de retraso respecto a Europa, ¿vale? Muchas industrias aquí ya empiezan a establecer la infraestructura, cableado, medios técnicos necesarios. Cada vez esas máquinas van a venir más dotadas de elementos para estar conectados. Ustedes ya en el mundo, digamos, real del hogar, digamos, ya tienen cosas que encajan dentro de lo que sería el concepto de Industria 4.0 y de Internet de las cosas. Ahora comentamos, si quiere, pues las neveras, que ya tienen el que tenga una nevera de ese tipo ya está en el mercado, neveras que son capaces de conectarse para indicarte que te falta algún producto, o el típico que pone el robot de limpieza, la aspiradora robot ya la conecta desde el móvil. O sea, ya hay cosas que vamos integrando de una manera natural. En el tema de la industria es obligatorio que sea rápido ese cambio, ¿vale? Que empiecen a trabajar en incorporar este tipo de conceptos. Tenemos la personalización de la oferta, la fabricación flexible. Ya en España tenemos, sobre todo en la industria automovilística, casos de fábricas que no te fabrican el mismo modelo uno detrás de otro, sino te fabrican un modelo deportivo, al ladito un modelo seguido en la cadena de montaje, un modelo deportivo, una furgoneta de carga, un utilitario normal, una camioneta mayor, uno detrás de otro, no en serie. Fabricación flexible, ¿por qué? Porque además se va a tener la ayuda de robots, que es robots ya más avanzados, que van a permitir que en cada momento se sepa qué mecanismo hay que incorporar a ese coche. Con lo cual estamos hablando de un cambio de mentalidad total. La fabricación aditiva igual. La fabricación aditiva sería el tema del uso, por ejemplo, de impresoras 3D para conseguir piezas específicas. Aquí en Canarias, en Las Palmas, tenemos el caso de una empresa, de Acer Hidráulica, que ya hace piezas a medida, utilizando fabricación aditiva. La hace incluso para ADM Tech, para Vinter. Están fabricando piezas para aviones específicas en determinados materiales. Con lo cual, aquí ya lo tenemos incorporado. Que se tiene que extender este tipo de conceptos, sí, pero que vamos teniendo pequeños esfuerzos empresariales en tener este tipo de elementos. Decir que se está fabricando elementos de un avión aquí en Canarias es importante también, ¿no? A través de esta fabricación aditiva. Todo el tema de robótica, los robots estaban antes, pero es que ya ahora no son los mismos robots los que van a estar. Son robots que pueden tomar pequeñas decisiones en determinados momentos, ¿vale? Más, digamos, con un poquito más de inteligencia. En general, vamos a tener, ¿le pasó ahí? Ahí se ve bien. Elementos, en general los beneficios que va a aportar son pues, un tejido industrial adaptado, pero tenemos que darnos prisa, tecnologías digitales, empresas, nuevos perfiles de empresas, que eso es importante, que se están desarrollando muchas empresas de distinto tipo de perfil, tecnológicos y digitales, mayor cualificación del sector, esto es otra cosa que hemos comentado, el sector de mantenimiento e ingeniería tiene que tener una cualificación ya diferente y ese esfuerzo se tiene que hacer también desde la universidad y desde las industrias o el sector en general. Nos va a colaborar en el tema de la eficiencia energética y en la trazabilidad de los productos y en cuestiones de mayor seguridad. Ustedes imaginen, por ejemplo, que la ropa, que puede tener sensores, ropa wearable, o sea, sistemas wearable, que tú tienes en la ropa o en los elementos, en los EPI de protección, equipos de protección, y que tú en una industria tengas un sistema en que si tú no llevas incorporados determinados EPI, porque están identificados dentro de esos sensores en cada equipo, tú no pasas, no entras en la empresa. Eso sería una aplicación rápida y se está haciendo ya para temas de seguridad, con lo cual, y hay medios tecnológicos ya que lo permite y sobre todo lo que más influye es la base tecnológica, que ya veremos que es importante el desarrollo de esa base tecnológica. Entonces tenemos, por un lado, conceptos
de interoperabilidad, virtualización, descentralización, el tiempo, datos en tiempo real. Esto es una característica esencial que nos permite tener este tipo de plataformas IoT. Orientación, mejor orientación al servicio, después tenemos personalización, autodiagnóstico, autoajuste. Nosotros teníamos, por ejemplo, aquí un aerogenerador que se estaba haciendo prueba, un aerogenerador de Gamesa, que tenía condiciones de autodiagnóstico para el mantenimiento. Y el propio molino, sobre todo porque eran molinos offshore, es capaz de autodiagnosticarse y actuar hasta unos límites, pero ya es capaz de actuar para autocorregirse, ¿no?, el problema que tenga. Pero eso va a pasar también en los diseños, se tienen que incorporar evidentemente en los diseños de las máquinas, y las industrias, las fábricas, los fabricantes están trabajando en lo mismo. Tipos de habilitadores digitales, este digamos que es el corte general que se ha establecido. Hay una serie de habilitadores digitales, los que conectan el mundo físico y digital, que comentamos antes, aquellos que son capaces de canalizar la información y los que son capaces de toda la información que hemos visto, porque ese es un problema que tenemos, muchísima información, extraer aquella información que realmente es útil, porque eso es otro problema. Para eso se está desarrollando, se está haciendo muchos esfuerzos en lo que son sistemas Big Data, para poder, de todos los datos que se acumulan, extraer información que sea realmente buena, adecuada. Entonces ahí tenemos distintos elementos, ya les comenté, por ejemplo, lo de los sistemas embebidos en la ropa, lo de la realidad virtual, las impresoras. La realidad virtual, por ejemplo, se está utilizando mucho para cursos de entrenamiento, en el que tú, si son sobre todo zonas peligrosas, tú no tengas que entrar a esa zona, sino que lo ensayas en lugares, digamos, seguros, previamente. Con lo cual, digamos que el abanico que tenemos es muy amplio. El tema de la nube, el cloud computing, la gente siempre piensa en la nube. Pues no hay problema. Yo en mis instalaciones, pasa a veces en los hoteles, en mis instalaciones yo lo meto todo en la nube y ya me ahorro la parte de eficiencia energética correspondiente a ese, o sea, consigo los parámetros de eficiencia energética correspondientes a ese equipo. Pero es que la nube no está en la nube está en unos centros de datos de equipo físico, y esos centros de datos están haciendo el esfuerzo tremendo para también ser eficiente. Por ejemplo, Google el año pasado consiguió ser 100% eficiente en sus centros de datos. O sea, cada vez que tú haces una búsqueda en Google, estás generando el trabajo de un montón de ordenadores y eso genera un gasto de energía. Tú no lo ves, pero esos gastos de energía también son, digamos, inherentes a estos sistemas. Con lo cual, tenemos que desde todos los ámbitos se están intentando hacer los máximos esfuerzos por el tema de la eficiencia energética. Comentarles que en Tenerife, en el ITER, hay un superordenador que se está utilizando para proyectos europeos, es un centro de datos potente. No entiendo mucho, se ha hecho incluso el tema de películas importantes españolas, porque son supercomputadoras, y ellos también, su lema era que esas supercomputadoras funcionan con energía limpia. Y esas supercomputadoras serían la nube perfecta para las empresas de aquí, para las administraciones de aquí, que es un tema muy interesante. Las administraciones tienen que tener copia de seguridad de datos fuera de su comunidad autónoma o fuera de su país, y casi todos acaban estando ¿dónde? En Google, que a lo mejor está en la India, y estamos hablando de seguridad de los datos de los países. Pues lo ideal es establecer este tipo de grandes centros de datos que los tenemos aquí, aprovecharlos para ofrecérselos a otros países, igualmente para hacer esas copias de seguridad esencial. Es un mundo muy interesante, tenemos lo que comentamos antes, los que procesan, los que tal, y estamos hablando que aunque se destruya un poco de trabajo tradicional, de puestos de trabajo tradicional, si ven el amplio espectro hace que necesitemos perfiles profesionales muy avanzados en otras áreas, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, tenemos un campo de actuación muy interesante. Ahí tenemos esa malla puede representar en el caso de un hotel la infraestructura, puede representar en el caso de una región la infraestructura tecnológica. Es importante la infraestructura de comunicaciones. Si no tenemos infraestructura de comunicaciones adecuada, nos estamos quedando. Es un derecho, si antes era necesario aprender a leer y a escribir, ahora es un derecho tener esta infraestructura tecnológica, porque si no está fuera del mundo. Con lo cual,
tenemos esa malla, digamos, que nos va a soportar, que sería a lo mejor las infraestructuras de los hoteles, y encima de esas infraestructuras podemos soportar todo lo que representa la tecnología. 5 minutos. Con lo cual, el tema de la ciberseguridad es muy importante también, porque hemos hablado de un montón de datos, de un montón de información, que necesariamente este es otro campo de trabajo de mucho crecimiento. Especializarse la gente en el tema de ciberseguridad va a ser un nicho de mercado importante. En general tenemos flujo de información, pero ninguna innovación tecnológica es importante sin el recurso humano, ¿vale? Realmente el motor de esa innovación va a ser siempre el recurso humano. Nos da evidentemente la ventaja competitiva, esto ya lo hemos comentado, los entornos los tenemos completamente digitalizados, ciudades inteligentes, edificios inteligentes, y esas ciudades y esos edificios nos va a permitir lo que sería las medidas activas para la sostenibilidad. Voy a ir aquí, habitualmente tenemos medidas pasivas, es lo que se suele hacer en casi todos los edificios. Ahora estamos aquí en Canarias en un proceso de rehabilitación de edificios y se están quedando en esta parte, ¿vale? Muchas de ellas se están quedando en estas partes o en una mera parte, por ejemplo, de ciertos controles que son más, le decía a Chus, de domótica que otra cosa. Tenemos que ir a gestiones, o sea, a medidas realmente activas, y para eso las plataformas IoT son una ayuda tremenda, porque lo que no se puede medir, la información que no se tiene en tiempo real, si no la tenemos no vamos a poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces voy a pasar aquí en la gestión energética de edificios, porque a fin de cuentas, por ejemplo, un hotel es un edificio que funciona 24 horas, que tiene que tener unas condiciones de confort determinado. Y sobre todo, en esos edificios, uno de los aspectos más fundamentales a controlar energéticamente suele ser los sistemas de climatización, que son uno de los grandes consumidores, cada vez son más eficientes, pero tener ese sistema, igual que tenemos otro de los conceptos de gemelo digital dentro de lo que es la industria 4.0, que es tener gemelos, o sea, un equipo simulado para comprobar y someterlo a condiciones, y luego eso nos permite trasladarlo a los equipos reales. Hay bastantes elementos. Voy a ponerles un vídeo que yo creo que va a resumir un poco lo que hemos comentado y la importancia que tiene. Es de Schneider, lo siento, podía haber sido de Siemens, pero Schneider ha trabajado en ese sentido. Estamos enfocados en mejorar más la claramente, confiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad de tus negocios. Esto lo hacemos con EcoStruxure, nuestro sistema abierto que está habilitado para funcionar con el Internet de las Cosas y que nos permite innovar en todos los niveles a través de productos conectados, control local, aplicaciones, analítica y servicios para tu empresa. Aprovechando nuestro profundo conocimiento y experiencia aplicada en 4 mercados finales, implementamos soluciones basadas en 6 arquitecturas de referencia validadas: edificios, energía, centros de datos, maquinaria, planta y red eléctrica. El corazón de EcoStruxure está habilitado por el Internet de las Cosas, lo cual permite la conectividad en todos los niveles de una empresa, desde el área de producción hasta la oficina de dirección, recolectando datos clave, desde sensores hasta la nube, analizando datos para descubrir información valiosa y cerrando el ciclo para la toma de decisiones en tiempo real alineadas a los objetivos del negocio. La plataforma EcoStruxure es la columna vertebral en la que se construyen y entregan las soluciones de Schneider Electric. La plataforma permite integrar funciones de conectividad e inteligencia mediante protocolos de comunicación estándar y a través de dispositivos inteligentes para realizar análisis y toma de decisiones. EcoStruxure asiste a desarrolladores, integradores de sistemas e ingenieros en la construcción de aplicaciones como sistemas de monitoreo, visualización y control para implementar operaciones inteligentes en toda tu empresa. Aprovechando la tecnología escalable del Internet de las Cosas de Microsoft Azure, la plataforma EcoStruxure ofrece servicios digitales de valor agregado para optimizar las operaciones.
Así, será muy simple para ti adoptar y construir aplicaciones habilitadas con el Internet de las Cosas, que se traducen en resultados tangibles para el negocio gracias a los últimos avances en movilidad, la nube, monitoreo, análisis y ciberseguridad. Todo eso mientras se garantiza que estas aplicaciones serán rápidamente escalables y desplegables en un entorno digital y de misión crítica. La plataforma EcoStruxure es nuestra más reciente innovación gracias a una evolución de décadas que combina lo mejor de nuestras soluciones de tecnología operativa y tecnologías de la información, permitiendo maximizar la eficiencia energética y la sostenibilidad, optimizar la disponibilidad y rendimiento de activos, así como habilitar operaciones inteligentes, productivas y rentables. Proporciona información móvil y ayuda a minimizar los riesgos, fomenta la innovación abierta y la interoperabilidad. Haciendo posible la innovación en todos los niveles, EcoStruxure es la clave para liberar el potencial de tus operaciones y aprovechar el verdadero valor del Internet de las Cosas. Lo que, aunque sea un aspecto que parece comercial, no pretendo que sea así, pretendo que sea más bien didáctico. Ahí ven cómo están todos los conceptos relacionados y lo que quiero es que quede dejar claro, por ejemplo, que en un hotel, esto es lo que vemos con la gestión de los hoteles, ¿no? Cómo puedes controlar a todos los niveles las instalaciones que le correspondan a la gente de mantenimiento. Con lo cual, lo que me interesa, recursos humanos, por supuesto, ese nuevo perfil que estamos demandando, y lo que me interesaría es que los hoteles que se están incluso rehabilitando ahora, que no tienen en cuenta este tipo de elementos necesarios para competir en el nuevo mercado, doten de medios técnicos adecuados para permitir esa adaptación al entorno del 4.0, que doten a las plantillas, que es el problema, el recurso humano, no tienen suficiente gente, no se le suele dar tanta importancia a ese departamento, la formación de ese recurso humano y sobre todo debemos normalizar, que es lo que le comento siempre, lo que decíamos de no nos vendemos, que la gente de marketing empiece a incorporar estas acciones de los departamentos técnicos, estos esfuerzos y estas infraestructuras que se puedan instalar así dentro de lo que es su política de marketing, de desarrollo sostenible o política sostenible del hotel. No solo el cartel de ahorramos agua, somos sostenibles. Las acciones de mantenimiento que hagan los departamentos de mantenimiento son perfectamente vendibles como cultura necesaria para atraer a ese cliente, a ese turista verde que tanto están buscando el sector turístico ahora. Yo creo que, espero haber cubierto un poco la idea que quería transmitirles. Muchísimas gracias. Bueno, extraordinaria presentación del sector turístico y la industria 4.0. Muchas gracias.